Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Corey Parker. Corey Lynn Parker nació el 15 de agosto de 1973 en Rochester, condado de Monroe, en Nueva York, Estados Unidos. Creció junto a su hermana Kimberly, a quien todos llamaban Kim. Las niñas tuvieron una infancia y adolescencia feliz, rodeadas de los cuidados y el cariño de sus padres, Bruce y Liz Parker. Corey destacaba entre las chicas de su edad por su carácter dulce y alegre. También se caracterizaba por ser muy amistosa y elocuente. Liz comentó en una oportunidad que desde pequeña, su hija solía iniciar conversaciones con personas de cualquier edad y siempre buscaba la manera de conectar con los demás. También disfrutaba pasar el tiempo al aire libre y mostraba gran amor por los animales, especialmente por los gatos. Al llegar a la adolescencia, Corey ingresó a la escuela secundaria Brighton, al norte de Nueva York, de donde egresó en 1991. La popular jovencita no solo fue una estudiante por encima del promedio, sino que se sumó con gran entusiasmo a distintas actividades extracurriculares que combinaban a la perfección con su temperamento extrovertido e inquieto. Participó en todo lo que pudo, desde los clubes de debate y de esquí hasta el equipo de porristas de la institución. Luego de graduarse en la secundaria, se inscribió en la Universidad Estatal de Buffalo en Nueva York, en donde estudió durante 2 años. Pero Corey siempre soñó con vivir en un lugar de clima cálido, donde pudiera estar cerca de la playa, otra de sus grandes pasiones. Fue así como en 1994, cuando contaba apenas con 21 años, decidió embarcarse en una nueva aventura, lejos de su ciudad natal y de su familia, para mudarse a Daytona Beach, en Florida, en el otro extremo del país. El sol, las playas y la diversión propios del estado de Florida resultaron ser el ambiente perfecto para la adorable Corey, quien solo toleraba el gélido invierno neoyorquino cuando iba de visita para pasar las fiestas cerca de sus padres y su hermana. Inquieta como era, después de un par de años, Corey dejó atrás Daytona Beach y se mudó a la soleada Jacksonville, a 1 hora de distancia, donde comenzó a asistir a la universidad comunitaria. Al establecerse en esta ciudad, no solo tendría la oportunidad de continuar sus estudios, sino que podría pasar los días libres dorándose sobre la arena de las playas y disfrutando de la palpitante vida nocturna propia de las regiones costeras. En septiembre de 1998, dio otro gran paso, al mudarse sola a un pequeño departamento de 2 habitaciones en la planta baja de un edificio de 2 pisos. Corey no podía estar más feliz en su nuevo hogar, pues finalmente tenía la independencia que tanto soñó y estaba a solo 4 cuadras de la playa de Jacksonville, en la calle Cuarta y la avenida 15 Norte, cerca del paseo marítimo. La bella y burbujeante joven jamás pudo imaginar que asentarse en ese animado vecindario la pondría en la mira de un ser desequilibrado, que la convertiría en el centro de una peligrosa obsesión. Para costear sus gastos, Corey desempeñó algunos trabajos de medio tiempo. Primero en un restaurante
y luego como mesera y bartender ocasional en la taberna Ragtime, en Atlantic Beach. Ragtime era una marisquería grill muy conocida, que abrió sus puertas casi 2 décadas antes. El lugar siempre estaba repleto, pues además de sus deliciosos platillos y cervezas artesanales, ofrecía música en vivo con bandas locales. El trabajo como camarera le vino como anillo al dedo a Cory. Más allá de su innegable atractivo físico, el carácter amistoso de la joven pronto la convirtió en una de las favoritas de los clientes. También se ganó el aprecio de sus compañeros de trabajo y de sus empleadores. Por causa de este empleo, la joven estaba constantemente rodeada de gente y en contacto con extraños. Pero Cory estaba demasiado emocionada y centrada en sus planes futuros como para detenerse a pensar siquiera en cualquier peligro que pudiera acecharla. Además, se granjeó un sólido grupo de amigos que siempre estaban pendientes de ella y la cuidaban. Todo parecía marchar según los planes que se había trazado, y Cory disfrutaba de un gran momento en su vida. Tenía un apartamento independiente, estudiaba, tenía un trabajo que le agradaba y disfrutaba junto a sus amigos como cualquier joven de su edad. El área donde se encontraba la taberna era el centro de atracción de turistas y lugareños que buscaban pasarla bien, ya fuera comiendo en alguno de sus numerosos restaurantes o tomando y bailando en los locales nocturnos que había en cada esquina. Los estudiantes de las universidades cercanas eran también parte de la clientela habitual de estos establecimientos. Aunque amaba su libertad, Cory era muy unida a su familia, así que se sorprendió cuando sus padres anunciaron que habían decidido poner fin a su matrimonio de casi 2 décadas. Al poco tiempo, Bruce se casó en segundas nupcias con Loretta, una mujer que supo ganarse el cariño de las chicas como una madrastra afectuosa. Esta nueva situación familiar no afectó en nada la rutina de la universitaria, quien compartía sus días entre las clases, la playa y el trabajo. Tras las agotadoras jornadas sirviendo en las mesas o atendiendo la barra, solía salir a divertirse y relajarse con sus amigos, muchos de ellos meseros y bartenders como ella. Pero el círculo cercano de Cory no se limitaba solo a sus compañeros de clases y colegas del ambiente nocturno. Gracias a su facilidad para conectar con la gente, se hizo amiga de algunos de sus vecinos, entre ellos Ashley, de 18 años, la joven que ocupaba el departamento de al lado con su madre. Las chicas se hicieron amigas desde un día en que Cory se disponía a ir a la playa con su grupo y encontró a Ashley sola, parada afuera del edificio, y la invitó a ir con ellos. A partir de ese momento, la adolescente comenzó a mirar a la universitaria como la hermana mayor que siempre quiso y no tuvo. En cambio, Ashley sí tenía un hermano mayor, llamado Joe, quien estaba en el ejército, pero de vez en cuando la visitaba a ella y a su madre en el apartamento. Como ocurría con la mayoría de los chicos que conocían a Cory, cuando el joven militar vio a la nueva mejor amiga de su hermana, quedó fascinado con ella. A pesar de que Joey le coqueteaba, Cory se aseguró de rechazarlo gentilmente, tratando de no herir sus sentimientos. La joven se encontraba en ese momento en el que apenas estaba alcanzando su independencia, y a pesar de que su apartamento era el punto de encuentro de sus amistades, lo que menos quería era convivir con alguien más. Otra de las amigas de Cory en Jacksonville fue Amy, a quien había visto en varios lugares sin hacer contacto, hasta que coincidieron en la fila del baño de una pizzería, donde, haciendo gala de su inclinación a socializar, Cory la abordó y le comentó que ya la conocía. Desde ese momento se volvieron cómplices. Pero no solo los chicos se sentían atraídos hacia la divertida y espontánea Cory. En el grupo estaba otra chica, Tiffany Sienta,
quien, según testimonios posteriores, aparentemente estaba enamorada de Cory en secreto. Aunque Cory acogió a Tiffany en su círculo de amigos, no correspondía a los sentimientos que despertaba en esta, ya que había fijado sus ojos en un hombre al que acababa de conocer, David Wilt. Al parecer, desde el mismo momento en que los presentaron, Cory se sintió irremediablemente atraída por David. Cada vez que salían en grupo se las ingeniaba para estar siempre cerca de David, y lo mencionaba con frecuencia cuando conversaba con sus amigas. Para su fortuna, a las pocas semanas de salir en plan de amigos, descubrió que él también sentía algo por ella, y se hicieron novios. Esta nueva relación vino a completar la vida de ensueño que la joven neoyorquina se forjó con esfuerzo en la cálida Florida. Pero tras pocas semanas de iniciar la relación con David, una tragedia sepultó para siempre sus ilusiones, dejando destrozados a todos los de su entorno. En ese tiempo, Cory les había comentado a sus amigos que le pareció ver a alguien observándola por la ventana de la cocina. La joven tuvo la sensación de ser vigilada en varias oportunidades, así que decidió tomar precauciones y evitó estar en esa área de la casa cuando estaba sola. Luego, algunos vecinos le comentaron que habían visto a alguien merodeando, lo que le confirmó que lo que le pareció ver no fue resultado de su imaginación. En noviembre de 1998, Cory decidió no ir de vacaciones a pasar las fiestas con sus padres. En cambio, la chica quiso aprovechar la temporada para hacer algunos turnos adicionales y ganar un poco más de dinero en la taberna Ragtime. El grupo de amigos había planificado celebrar lo que ellos llamaron el Día de Acción de Gracias de los Huérfanos, ya que la mayoría estaba lejos de sus hogares, y era una manera de sentirse en familia. Como la idea del encuentro era hacerlo lo más parecido a la tradicional cena familiar, todos debían llevar algo de comida casera. Cory decidió hornear unos pasteles para compartir con sus amigos. El miércoles 25 de noviembre, en víspera del Día de Acción de Gracias, la joven estaba muy emocionada y le pareció buena idea invitar a sus amigos a pasar el rato en su casa mientras ella preparaba los postres. Los chicos se reunieron en el apartamento, tomaron algunas cervezas y compartieron anécdotas hasta que los budines estuvieron listos. La noche aún era joven y al día siguiente era feriado, así que no tendrían clases, por lo que decidieron continuar la velada en el Ritz, uno de sus lugares favoritos. Pero hubo dos bajas importantes en la animada reunión. Por un lado, Amy, quien se marchó temprano porque al día siguiente debía viajar a pasar las fiestas con su mamá. David, el novio de Cory, fue el otro gran ausente. El joven le comunicó que se iría a Pensacola, donde su familia lo esperaba para pasar juntos una fecha tan importante. Sin embargo, le aseguró que regresaría lo antes posible para estar con ella. Según relatos posteriores, los jóvenes pasaron la noche bebiendo, bailando y jugando billar. Poco después de la 1 de la madrugada, decidieron que era tiempo de ir a descansar y reponer fuerzas para el gran día. Un compañero de la taberna llevó a Cory a su apartamento, que estaba a poca distancia del lugar. Esa fue la última vez que vieron con vida a la vibrante jovencita. El jueves 26, Día de Acción de Gracias, nadie vio a Cory por ningún lado. Sabían que estaba muy entusiasmada con la reunión, pero pensaron que probablemente había hecho nuevos planes a última hora o había ido a encontrarse con David. Además, al estar tan ocupados con la celebración, no le prestaron tanta atención a su ausencia. Amy contó más tarde que la llamó esa noche para saludarla y darle sus mejores deseos de acción de gracias. La joven nunca respondió, así que le dejó un mensaje para que la llamara de vuelta, pero eso jamás ocurrió. El viernes 27,
Cuando Cory no se presentó a trabajar en la taberna, sus compañeros de trabajo y el gerente del local comenzaron a preocuparse, pues a pesar de su temperamento divertido, era conocida por su responsabilidad y puntualidad. El gerente envió a uno de los cocineros, quien era amigo de Cory, al apartamento de la chica, que estaba bastante cerca, para verificar que todo estuviese en orden. Cuando el joven llegó, notó que todo estaba cerrado, y el auto de ella seguía aparcado al frente. Tocó repetidamente, pero no obtuvo respuesta. Cuando el emisario regresó a la taberna, llamaron otra vez, sin éxito. Preocupado porque la chica seguía sin atender el teléfono, el gerente envió de nuevo al joven para que averiguara qué pasaba. Le dijo que tocara las ventanas, que revisara el auto de Cory y que le diera vuelta al edificio si era necesario, pero que no volviera sin una respuesta. El cocinero regresó sobre sus pasos, y esta vez caminó hasta que llegó a la ventana que daba a la habitación de Cory. Notó que estaba lo suficientemente abierta como para introducir los dedos y apartar la persiana para ver hacia adentro. Lo que miró le heló la sangre de inmediato. A través de la pequeña abertura, pudo ver un pie de Cory manchado de sangre. Corrió de regreso a la taberna y les informó a todos su terrible descubrimiento. Cerca de las 11 de la mañana, el departamento de policía de Jacksonville recibió la llamada del gerente informando lo sucedido. Enseguida se envió una comisión al apartamento para hacer un control de bienestar. Los oficiales llegaron en pocos minutos al edificio y lograron entrar al dormitorio de Cory, donde se encontraron con la espantosa escena de un crimen brutal. A simple vista, notaron que Cory, de 25 años, fue asesinada a puñaladas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas cortantes y tenía sangre de los pies a la cabeza. También había manchas y salpicaduras en la cama y en las paredes de la habitación. El cuerpo sin vida de la joven había sido colocado en una pose sexualmente sugerente. Los investigadores acordonaron el área, y mientras el cadáver fue enviado a la morgue del condado para la autopsia, interrogaron a los vecinos en busca de cualquier pista que pudiera llevarlos a identificar al asesino. Más tarde, la médico forense, Margarita Arruza, informó lo que reveló la autopsia practicada al cuerpo. Se determinó que Cory recibió al menos 101 puñaladas y heridas cortantes. Sin embargo, no se encontraron evidencias que indicaran que había sido agredida sexualmente. El examen también reveló que la joven luchó por su vida, pues bloqueó una cuchillada con la rodilla y logró agarrar el arma cortante, lo que le dejó una herida profunda en la mano izquierda, así como varias heridas defensivas en su mano derecha. La causa de la muerte fue un corte profundo en el cuello, que cercenó las principales arterias de Cory, quien perdió el conocimiento y murió desangrada. La médico forense no pudo determinar si solo se usó un cuchillo o no, pero concluyó que al menos 54 de las heridas cortantes se produjeron después de su muerte y estaban en su cara y abdomen. En el apartamento no se encontraron signos de entrada forzada, pero manchas de sangre en el fregadero y en el alféizar de la ventana de la cocina les indicaron a los detectives que el homicida pudo haber ingresado y salido de la vivienda por ese lugar. El inmueble estaba en orden, excepto el dormitorio, por lo que concluyeron que el ataque se limitó a ese espacio. Al pie de cama se encontró la ropa que Cory llevaba puesta la noche que salió con sus amigos, cuidadosamente doblada. La policía presume que el agresor entró mientras la joven dormía, o que probablemente entró sigilosamente cuando ella no estaba y la esperó escondido para sorprenderla y atacarla. El atroz asesinato de la apreciada joven conmocionó a la comunidad universitaria de Jacksonville.
así como a su grupo de amigos y compañeros de labores. Cuando sus familiares en Nueva York recibieron la noticia, quedaron destrozados. No se encontraron evidencias físicas, a excepción de unas hebras de cabello en la ropa interior y la mano de la víctima. También se comprobó que la sangre hallada en la cocina no pertenecía a Corey, por lo que se determinó que su homicida pudo haberse cortado durante el ataque. Sin más evidencias físicas que lo llevaran a resolver el crimen, los investigadores comenzaron a buscar a algún sospechoso en el círculo cercano de Corey. El primer sospechoso fue un lavaplatos de ragtime, llamado Eric Jones. Algunos trabajadores del establecimiento declararon que Eric estaba obsesionado con Corey. Al parecer, en los días previos al asesinato, él la estuvo llamando repetidamente para invitarla a cenar el Día de Acción de Gracias, y hasta llegó a decir que cocinó para ella, aunque la joven nunca aceptó la invitación. Durante su entrevista con la policía, Eric dijo algunas cosas que llamaron la atención de los investigadores, pero su ADN no concordó con el hallado en la escena del crimen. Por sus inquietantes revelaciones, el lavaplatos fue considerado inestable, pero se determinó que no fue él quien atacó a Corey. Como ocurre en la mayoría de los casos, también se investigó a la pareja de la víctima, David. El joven pudo demostrar con los boletos de su vuelo que cuando su novia fue asesinada, él se encontraba a más de 500 kilómetros en Pensacola, Florida. Sus parientes confirmaron su coartada y fue descartado de la lista de sospechosos. Otro nombre de interés que surgió durante las investigaciones fue el de Tiffany, la amiga de Corey que estaba en el grupo que pasó la noche con ella en el Ritz antes del Día de Acción de Gracias. La policía estaba enterada por algunas declaraciones de que Tiffany tenía un interés romántico en Corey. Al ser citada para declarar, la joven contrató a un abogado y se negó a suministrar una muestra de ADN. Ella les dijo a los detectives que se fue del Ritz al mismo tiempo que Corey, pero se fueron en autos diferentes. Mientras un amigo llevó a Corey a su apartamento, Tiffany se fue a otro bar. Según dijo, a las 2 de la madrugada llamó a su amiga, pero ella nunca respondió. Alrededor de las 4 de la madrugada condujo hasta el apartamento. Como Corey no se había levantado, se fue. Cuando la policía investigó la historia de Tiffany, descubrió por sus registros telefónicos que nunca hizo la supuesta llamada a Corey después de que salieron del bar esa noche. Para los oficiales resultó más que extraño que ella intentara ubicarse a sí misma en la escena del crimen. A pesar de sus inquietantes declaraciones, más tarde se determinó que el perfil genético recolectado en el apartamento de Corey tenía cromosomas XY, lo que confirmó que el atacante fue un hombre. Así que Tiffany también fue descartada como sospechosa. Durante los siguientes 2 años, los investigadores siguieron varias pistas y analizaron muestras de ADN de 38 hombres que conocían a la joven mesera asesinada, pero no encontraron ninguna coincidencia. En ese entonces, recibieron el aviso de que un merodeador fue visto los días previos al asesinato observando a Corey por las ventanas. Aunque suministraron la descripción del sospechoso, nunca pudieron identificarlo. Pasaba el tiempo y a los detectives les preocupaba que el caso se estancara hasta enfriarse por completo, sin que hubiera justicia para la joven y un cierre para sus familiares. En una jugada arriesgada, ofrecieron una recompensa de $20,000 a quien suministrara una pista que ayudara a resolver el crimen. Debido al renovado interés en el caso, comenzaron a surgir nuevas pistas. Una de ellas provino de una mujer llamada Julia Sedgwick,
quien contactó a la policía después de discutir el tema con dos de sus amigas una noche. Julia les contó que para el momento del asesinato de Corey, ella trabajaba en un restaurante de Jacksonville Beach, con un joven llamado Robert Eric Denny, de 17 años. Tras las fiestas navideñas, en enero de 1999, Robert la llamó alrededor de las 3:30 de la madrugada. El joven estaba histérico. Le dijo que hubo una muerte en su familia y necesitaba regresar con urgencia a Texas. Robert le pidió a Julia que lo ayudara a hacer las maletas. Cuando estaban en su casa recogiendo sus cosas, de la nada comenzó a hablarle de una camarera que vivía en un apartamento vecino con la que quería salir. Incluso le señaló desde su ventana el sitio donde vivía la chica. Un año después, Julia descubrió que la joven de ese apartamento fue asesinada. En el expediente del caso constataron que Robert fue una de las personas interrogadas después del homicidio de Corey, pues el adolescente vivía con su hermana a pocos metros de la escena del crimen. En ese momento él negó conocer a Corey y no tenía heridas visibles. La policía no notó nada inusual y no fue considerado sospechoso. Con esta nueva pista comenzaron a investigarlo. Sus compañeros dijeron que después del crimen se comportó de forma extraña. Entró al trabajo llorando y dijo que su hijo había muerto en un accidente automovilístico en Texas. Pero Robert nunca tuvo un hijo. También se enteraron de que desde el apartamento se veía directamente la ventana de la cocina de Corey. Además, supieron que su hermana lo echó de su casa debido a su comportamiento inapropiado. Por las noches deambulaba sin razón aparente por el inmueble, y en una ocasión se despertó y lo descubrió observándola en medio de la oscuridad. Además, se quedaba despierto hasta tarde viendo pornografía. Los detectives que llevaban el caso descubrieron que Robert, quien para ese entonces tenía 19 años, se había mudado a Easton, Maryland, con una mujer que conoció en Internet. En julio de 2000, la policía de Jacksonville se puso en contacto con sus colegas de Easton, con el fin de pedirles ayuda para obtener el ADN de Robert. Lo citaron a la delegación para una entrevista y le pidieron una muestra de su ADN, pero él se negó. Durante el interrogatorio trataron de obtener su ADN, pero se puso tras la oreja la colilla del cigarro que fumó. Rechazó el agua que le ofrecieron y se negó a lamer para sellar el sobre con unos documentos que llenó. Entonces la policía inició un operativo de vigilancia para obtener la crucial prueba. Pero el joven resultó ser más astuto de lo que esperaban. Sus compañeros de trabajo lo vieron recolectar las colillas de los cigarrillos que fumaba en una bolsa de basura que luego se llevaba con él. Era como si supiera que estaban tras él, pero un día se descuidó y después de salir a la parte posterior del bar, como siempre recogió la colilla, pero escupió varias veces al suelo antes de entrar. El sargento Billy Carlisle, del Departamento de Policía de Jacksonville Beach, recogió la saliva y la llevó al laboratorio del FBI en Washington, para que fuese analizada. Una vez que llegaron los resultados, el perfil genético obtenido de la saliva se comparó con el ADN del cabello y la sangre recolectados en el apartamento de Corey y se produjo la coincidencia que todos esperaban. El 28 de noviembre del año 2000, 2 años después del atroz asesinato de Corey Parker, Robert fue detenido y acusado de homicidio en primer grado. Durante el juicio se presentaron las pruebas de ADN y las declaraciones de los testigos. Entre ellos algunos amigos del acusado que afirmaron que éste les contó que se sentía atraído y fantaseaba con su vecina de al lado. La fiscalía también presentó como prueba un encendedor que se halló en el dormitorio de Corey, el cual se habría caído del bolsillo de su atacante. Para probar que le pertenecía a Robert,
se citó a su exnovia, Heather Champion, quien testificó que el encendedor Zippo mostrado en el tribunal se parecía al que el joven tenía en ese tiempo. Los abogados de Robert alegaron que Corey pudo haber sido asesinada por varias personas diferentes, pues todavía había pruebas no identificadas y se halló ADN en un cabello del que no obtuvieron coincidencias. Robert también subió al estrado a declarar en su defensa. Dijo que no conocía a Corey y que ni siquiera la había visto antes. De igual modo, afirmó que cuando vio a la policía en la puerta de la vivienda de la joven, pensó que se trataba de una redada por un asunto relacionado con drogas, pero después se enteró del crimen. En cuanto al encendedor, admitió que tenía uno de la marca Zippo, pero el suyo tenía una cruz celta, mientras que el hallado en la escena del crimen era el dedicado a la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo. Sin embargo, la fiscalía le dijo a la corte que Zippo no comenzó a fabricar encendedores con la cruz celta hasta después del asesinato de Corey. Cuando se le preguntó cómo su sangre y cabello llegaron al apartamento de la mesera asesinada, Robert dijo que era posible que un gato del vecindario lo hubiera llevado o que pudo haber estornudado lo suficientemente fuerte como para que las partículas de mucosidad con su ADN entraran al apartamento de la víctima. A pesar de sus negaciones y explicaciones inverosímiles, el 9 de mayo de 2005, el jurado tardó solo 45 minutos en encontrar a Robert Eric Tinney culpable de asesinato en primer grado. Más tarde fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero resulta que Robert no fue el único miembro de la familia Tinney condenado por homicidio. La policía descubrió que cuando el asesino de Corey tenía 8 años, su hermano Patrick le quitó la vida a una mujer apuñalándola 96 veces. Algunas personas relacionadas con el caso presumen que debido a la hazaña con la que atacó a Corey, Robert pudo haberse planteado superar la marca macabra de su hermano, sobrepasando el número de heridas que éste le propinó a su víctima. Robert se encuentra actualmente cumpliendo su condena en la prisión del anexo de Soto, en Arcadia, Florida. Sin embargo, continúa manteniendo su inocencia y creó un blog donde comparte su versión de la historia. Sus abogados buscan un nuevo juicio. Afirman que el experto en ADN del estado mintió en el estrado cuando dijo que realizó todos los análisis e insisten en señalar que alguna evidencia fue mal manejada o alterada. Siempre resulta particularmente triste cuando una mujer joven, hermosa y llena de vida es asesinada en tan terribles circunstancias. Aunque con la condena de su homicida, la familia de Corey Parker obtuvo algo de justicia, aún no logran entender qué llevó al entonces adolescente de 17 años a atacarla de una forma tan brutal. Para algunos, Robert es una persona perturbada que se obsesionó con Corey por su belleza externa y por su cálida personalidad. Además, sospechan que el joven la miraba a diario por la ventana, pensando que sería el blanco ideal para él emular las acciones de su hermano. Lo cierto es que hubo señales de advertencia de que Corey era observada, pero tristemente, nadie hizo nada por protegerla, y hoy su familia y amigos lloran la ausencia de una vibrante joven que llegó a Florida en busca de una vida plena que estaba construyendo, y lo que halló fue la muerte. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.